UNFC, Universidad Federico Villarreal, y la Facultad de Psicología. Capítulo 21, Torbellino mental. En este subcapítulo, la nueva imagen de la naturaleza nos habla cómo surge el movimiento ecologista en respuesta a los cambios peligrosos en los últimos años en la Tierra. Desde que comenzó la tercera ola, los científicos han desarrollado toda una batería de nuevos instrumentos para explorar las más remotas distancias de la naturaleza. Por ejemplo, láseres, cohetes, aceleradores, plasmas, computadoras, aparatos de rayo, entre otros. Además, se nos dice que la Tierra no es la única esfera habitada, ya que existe presencia de agua no solo en la Tierra, sino también en Marte y en Venus. Y existe la posibilidad de vida inteligente en otros lugares del universo. Diseñando la evolución. Aquí hablaremos sobre los misterios de la evolución. Como muchos saben, Darwin empezó con la selección natural y desde ese entonces muchos biólogos han intentado representar la evolución. Una de ellas es la suposición de que la célula eucariota desciende de una célula más simple llamada procariota. Esta teoría es llamada la teoría endosimbiótica. Otra suposición es de que la evolución favorece la adaptación, que mejora la supervivencia. Sin embargo, hay desarrollos evolutivos que resultan beneficiosos, pero a largo plazo. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿qué es lo que favorece la evolución? Por último descubrimiento fue el de Graham Parsons, donde dos especies de monos con dos grupos completamente distintos de cromosomas han producido el primer mono híbrido, pero no se sabe si es fértil. El árbol del progreso. La tecnología, en vez de ser representada como un motor del progreso, aparecía como un dios sanguinario que destruía la libertad humana y al mismo tiempo el entorno físico. Para los ambientalistas, progreso se convirtió en una palabra obscena. No es posible ya medir el progreso exclusivamente en términos de tecnología, ya que vivimos en un lugar donde tiene degradada la moral, la estética y la política, y eso no nos hace una sociedad avanzada. En resumen, estamos empezando a pensar en el progreso como la floración de un árbol, como muchas ramas proyectadas hacia el futuro en el que sirven de medida la misma variedad y riqueza de culturas humanas. El futuro del tiempo. John Grievous nos dice que el tiempo no es algo que se deba medir mediante nuestros relojes o calendarios, sino que por su naturaleza tienden a distorsionarse. Para fortalecer esta idea, mostraron un ejemplo de un famoso físico, Einstein, quien ha demostrado que el tiempo se puede comprimir con su teoría de la relatividad y ha destruido la idea de que el tiempo es absoluto. Esto nos dice que la secuencia temporal de eventos depende de la velocidad del observador. El tiempo no es absoluto, sino relativo. Continuando con la presentación, los científicos, al cuestionarse sobre la concepción del tiempo, abrieron también dudas sobre la concepción teórica del espacio, ya que ambos se encuentran estrechamente relacionados. Una de las medidas que suceden en la tercera ola fue nuestra experiencia espacial, al dispersar la población en lugar de concentrarla, junto con la idea que no existe un mapa correcto, sino diferentes tipos que sirven para diferentes propósitos, señalando como idea que la llegada de la tercera ola trajo una nueva forma de ver el mundo. Al producirse estos cambios conceptuales sobre naturaleza, evolución, progreso, tiempo, espacio, y combinándose con la transición de la segunda a la tercera ola, surge este enfoque total, no fragmentario, que en el libro llaman totalismo. Mientras que como contraparte surge el mitadismo, que busca lo fragmentario, lo parcial y lo analítico. La civilización de la segunda ola nos dijo que las mismas condiciones producían siempre los mismos resultados. Esta concepción es útil ya que nos ayuda a curar enfermedades y montar enormes organizaciones, pero no nos explica la decadencia o grandes cambios que quedan frustrados. Ilya Prigozhin nos ofrece la idea de realimentación, basada en el orden, caos, azar y necesidad, diciendo que existe la realimentación negativa, que sirve para la estabilidad, y la realimentación positiva, que son los procesos que amplifican el cambio
y que desafían la estabilidad, a veces incluso superándola. Como ejemplo, utiliza la habilidad constructora de las termitas, pues éstas estructuran sus madrigueras de una forma muy desorganizada, deteniéndose para depositar sus secreciones que quedan distribuidas al azar, hasta que gradualmente van formando columnas y paredes, y éstas se convierten en la base de la madriguera. El fraccionamiento de la nación. Algo extraño está sucediendo en el mundo de elevada tecnología. En vez de surgir nuevas naciones, las antiguas se hallan en peligro de disgregación. Esto es lo que se lee casi al principio del capítulo 22, donde podemos notar rápidamente cómo un ente representativo de la segunda ola, el cual es la nación-estado, se ve sometido por fuerzas opuestas. Una de ellas es la fuerza de abajo, el que tiene que ver con pequeños grupos de poder que quieren independizarse de su nación. Casos como los leídos en el texto de Córcega, Francia, Escocia, Gran Bretaña o Australia, Nueva Zelanda, donde se aprecia que las pequeñas regiones quieren independizarse y así tomar sus propias decisiones. Estos actos denotan de modo general las fisuras que van ensanchándose progresivamente y amenazando con disgregar a la nación-estado. De arriba a abajo. Si realizamos una comparación del poder que tenía la nación-estado en la segunda y tercera ola, encontraremos diferencias marcadas. De una manera muy simple, ya se tocó cuál es una de las fuerzas que puja la segunda ola, el debilitar su poder. La otra fuerza vendría a ser la corporación global. En general, quienes económicamente llegan a superar a varias naciones-estado. La nación-estado se vuelve poco a poco menos influyente de lo que solía ser. La corporación global. Esta es una de las fuerzas que representa dificultad a la nación-estado. La corporación global más conocida y poderosa de estas nuevas fuerzas es la corporación transnacional, o más comúnmente la corporación multinacional. Esto puede realizar una infinidad de tareas, por ejemplo, tareas de investigación en un país, manufacturar componentes en otro, montarlos en un tercero, etc., haciendo así las funciones que una nación-estado podría hacerse. Nos rodeamos de distintas corporaciones, cada uno centrada en sus actividades. Dichas actividades, en su mayoría, superan económicamente a un país. Se especula mucho de que existirá una corporación que gobierne el mundo entero, pero eso será un mito que se resolverá más adelante. La naciente Red T. Aunque son las corporaciones más conocidas, las corporaciones transnacionales no son las únicas fuerzas nuevas en la escena mundial. Por lo tanto, estamos presenciando el nacimiento de agrupaciones sindicales transnacionales. Veamos también el desarrollo de movimientos religiosos, culturales y étnicos, que rebasan las líneas nacionales y enlazan unos con otros. Ante la creciente fuerza de corporaciones, agrupaciones y asociaciones transnacionales, poco a poco nos encontramos rodeados de distintos grupos de poder. Con todo esto, una vez más, la nación-estado se ve limitado, desplazado y disminuido. Conciencia planetaria. Haciendo un contraste entre la nación-estado, aquel ente con poder en la segunda ola, como contenedor político necesario para la economía, y la economía global, que se ve dominada por grandes corporaciones transnacionales, se puede decir que existe una relación inversamente proporcional, donde si la nación-estado disminuye su poder, la economía global por las corporaciones va en aumento. Debido a que los contenedores de políticos se han agrietado, por lo tanto, existe crecimiento de economías regionales. Por ejemplo, esto se puede notar en la población. En la segunda ola la población en general tenía intereses nacionales, mientras tanto la población de la tercera ola tenía intereses que rebasan los límites nacionales. Mitos, invenciones. Cabe recalcar que los mitos e invenciones que se originan en la tercera ola es debido a la mentalidad originada en la segunda. El primer mito, el cual nos dice que el mundo es gobernado por las corporaciones transnacionales, es una visión simplista, imagen que se basa en extrapolaciones rectilíneas de las tendencias de la segunda ola, como especialización, maximización y centralización. El segundo mito dice que el planeta será dirigido por un único y centralizado gobierno mundial. Esto es más de lo mismo. También en este caso, la idea se basa en extensiones simplistas de principios de la segunda ola. Lo que parece estar emergiendo no es un futuro dominado por la corporación ni un gobierno global, sino un sistema mucho más complejo, similar a la organización en matrices que hemos visto surgir en ciertas industrias avanzadas. Capítulo 23. Gandhi con satélites. Llegó un momento de la historia en la cual se vivió un creciente desorden mundial. Los titulares de los periódicos no encontraban las palabras adecuadas para describir todo lo que pasaba.
había un decaimiento del dólar, se daba una nueva militancia en los países pobres y ocurrían estallidos de rebeliones en El Salvador y Afganistán. Todo esto parecía una pesadilla y muchos se preguntaban cómo es que sucedió. Pero había algo que pasaba desapercibido, y es que se necesita del caos masivo para un realineamiento de la civilización. Bueno, todo este caos antes mencionado surgió como consecuencia de la estrategia de la segunda ola. Esta tenía como objetivo reducir la brecha entre ricos y pobres. Para ellos, el progreso consistía en desplazar a millones de personas de la agricultura a la producción en serie. Fue fácil considerar esa estrategia como un modelo para el resto del mundo, ya que se mantenía estable, por así decirlo. Todo parecía color de rosa, hasta los años 60, cuando había estallado ya la crisis general del industrialismo. Esto trajo como consecuencia huelgas, crímenes, turbaciones psicológicas, contaminación, corrupción, inflación, alienación, soledad, divorcios masivos, consumismo de bocado, y todo ello se vio sujeto a despiadado ataque. Y es así que al ver que la estrategia de la segunda ola fue un fracaso, a comienzos de los 60 surgió la estrategia de la primera ola, que trajo como consecuencia que muchos gobiernos y agencias de desarrollo, incluidos el Banco Mundial, comenzaron a crear mecanismos para ayudar a los más pobres. La primera ola consistía en hacer todo lo contrario a la segunda ola. Comenzaron a incentivar la industria rural y así lograr que ya no se dé más migración del campo a la ciudad. Todo esto fue beneficioso en el aspecto psicológico, debido a que la gente ya no sufría al tener que dejar a sus familias para conseguir un poco más de dinero y no tenían que cargar con las consecuencias del industrialismo que tanto daño ya antes había hecho. La llegada de la tercera ola alteró el status quo de los países que estaban en la primera ola y los que estaban saliendo de la segunda ola, ya que hubo varios intentos fallidos de los países de la primera ola en emular a los de la segunda ola. Sin embargo, para llegar a esta nueva revolución se debía destruir varias tradiciones existentes en sus países. La crisis energética que estaba desmoronando la fuente de energía hecha para los países de la segunda ola ponen en parcial riesgo a los países de la tercera ola y en mayor medida a los que aún estaban en la primera ola. Muchos investigadores afirman que esa crisis en los países de la primera ola se puede solucionar o minimizar con granjas energéticas de gambas, etc., que sería avanzar a grandes pasos la tecnología energética y minimizar los riesgos que los países que estaban por ingresar a la tercera ola sufrieron. Esta crisis de energía pone en duda los antiguos medios de comunicación y transporte que los países de la primera ola quieren imitar. Por lo tanto, se debería implantar tecnologías de los países que estaban en la tercera ola en los que aún estaban en la primera ola. Este enfoque nos dice la relación económica de la persona con el mercado. Por lo tanto, nos hace pensar si su trabajo artesanal es bien remunerado o menospreciado por un producto en serie. Este pensamiento ha deshumanizado a la persona y solo lo hace pensar en solo trabajar para sobrevivir, trabajar para tener un techo y comida. El prosumo es ver cuánto debe trabajar la persona por un salario, frente a trabajar a uno mismo. Este pensamiento que aún persiste del pasado debería cambiar para motivar a las personas a trabajar en conseguir una calidad de vida y no atenerse a lo poco que se tiene. Pensar que los países que aún están en la primera ola pueden emular a los pertenecientes de la tercera ola es un error que se debe dejar. La congruencia de estas dos civilizaciones debe transformar nuestra forma de pensar sobre las relaciones entre ricos y pobres, para romper los falsos dilemas de emulación de Occidente y comenzar una nueva carrera hacia el futuro.